Ok, en este programa vamos a mirar eh, el código para la simulación de un disco duro. Entonces, en nuestra primera ventana, cuando lo ejecutamos, nos pide el nombre del disco. Le vamos a pasar que sea una Apple HD. Seleccione el tipo de formato, entonces nos muestra formatos para Windows, para Linux y para Mac OS. Entonces seleccionamos un tipo de formato para el Mac OS. Le dice cuántas particiones quiere hacer. Podemos seleccionar entre 16, entre 1 y 16 vamos a seleccionar 3. Digite el tamaño del archivo. Aquí le vamos a pasar como el peso del archivo que vamos a agregar al disco duro. Le voy a decir que quiero que me agregue un archivo de 150 gigas. Cuando le damos OK, entonces la ventana anterior se nos cierra y nos aparece estas dos ventanas, que aquí sería el disco, estaría representado el disco, y nos muestra entonces clúster, las particiones, el MBR. Entonces, para mirar bien cómo sería, entonces tenemos el informe del disco. El nombre del disco es Apple HD, el tamaño del disco son 500 gigas, el formato del disco es HFS Plus, el espacio utilizado son 150 gigas, clústeres son 4. Pero entonces acá tenemos que dice que los clústeres se representan con los segmentos de color azul. Entonces si los contamos serían 1, 2, 3 y 4. Sector dice que son 13 sectores, o sea la cantidad de particiones que hicimos. Si las contamos, ahí están, serían 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13. Y las pistas nos indica que son 4, que serían 1, 2, 3 y 4. Y eso es lo que nos hace el programa. Ya si nos vamos a revisar la parte del código, entonces la primera parte encontramos el main, que es para ejecutar la primera ventana que nos aparece del programa. Tenemos dos clases. Esta clase es la clase líneas, que aquí nos muestra entonces eh, lo que tenemos que hacer para crear las líneas que nos parten el disco y los clústeres, la parte azul que nos muestra el disco duro. Esta sería la clase círculo, que es donde hacemos el círculo. Entonces aquí le decimos que nos pinten los círculos, les damos unas posiciones, le damos unos tamaños y le decimos que se hagan visibles. Aquí tenemos entonces esta interfaz, la interfaz exe, que es la que primero nos aparece. Tenemos unas variables que son estáticas, el tamaño, nombre, sector, clúster y formato. Aquí tenemos entonces unas condiciones que es para cuando se hacen las selecciones del número de particiones y el formato. Tenemos condiciones para, para el nombre que se ingresa y el valor del archivo que se va a ingresar. Tenemos esta condición que nos dice que el tamaño del texto, para compararlo, entonces que si es diferente a un string vacío, entonces que nos haga esto. Para como estos son atributos estáticos, entonces le decimos que ese atributo sea igual a lo que está en la caja de texto, que el tamaño del dato va a ser lo que obtenemos de la caja de texto del dato, el formato lo que obtenemos de la selección del combo box, y el sector el número de la selección del combo box. Aquí entonces tenemos un objeto de la clase círculo. Le decimos que le pasamos que la variable va a ser igual a 1 para que se nos pinten los círculos. eh, si le decimos c.círculo, entonces nos va a crear la ventana, le decimos que sea visible. Acá nos creamos L, es un objeto de la clase de lista, que es la que nos hace las particiones y nos pinta los clústeres, los azulitos. Le decimos que la variable va a ser a la selección del combo box y le decimos que al objeto C le añada el objeto L para que en la misma ventana se muestren los dos. Acá tenemos un objeto de la clase datos, que es nuestra siguiente interfaz.
Le damos una ubicación, le decimos que sea visible y el dispose para que nos cierre las ventanas anteriores. Esta sería la siguiente interfaz que nos muestra la información. Importamos atributos estáticos de la clase exe. Entonces acá le decimos que los labels le vamos a pasar la información que obtenemos del exe, que sería el nombre, el sector, el tamaño. Tenemos un switch que es para mirar el formato. El formato lo obtenemos, entonces nos regresa un número y entonces dependiendo del número se le dará su formato. Tenemos otro switch que es para el sector, que estos son en el sector se muestran la cantidad de particiones y dependiendo del dato ingresado se muestra de qué tamaño es el clúster. Y con eso terminaríamos lo que sería la explicación del código y de la interfaz para la simulación de un disco de prueba.